Muy buenos días. Buenos días. Qué bueno estar acá, qué bueno verlos, qué bueno reunirnos y meditar profundamente en los secretos de Dios. Qué glorioso. Padre, te adoramos, te bendecimos, exaltamos tu nombre. Tú eres bendito para siempre. Y entre más hacemos de tus realidades nuestra habitación, nuestra morada, más nuestro carácter es el temor de Dios. Y sólo así tenemos el permiso de tu presencia, el permiso de tu palabra. Te bendecimos, Padre. Gracias en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. La meditación de esta mañana es el Dios en cuya presencia estoy. La vida en su presencia se basa en cultivar valores eternos. Hay dos realidades, la realidad temporal y la realidad eterna. Mientras tú cultivas valores temporales, tú eres susceptible a ser ofendido. Pero si tú cultivas valores eternos, tú eres inofendible. Es decir, necesitamos construir nuestra vida en oro, plata y piedras preciosas, que son materiales que pasan la prueba del fuego. Sin embargo, la madera, heno, hojarasca fácilmente se van a quemar. Es decir, que no pasan una prueba tan grande. Y es la ofensa. De hecho, Jesús dijo, bienaventurados, felices, los que no se escandalicen, los que no tropiecen en mí. ¿Por qué razón? Porque cada palabra de Jesús está diseñada a ofender tu madera, tu paja y tu hojarasca. Jesús hablaba y las multitudes se dispersaban. Tropezaban. Pedro tropezó. No hay una sola persona que no tropiece con la verdad de Jesús. Entonces esa disposición tuya en mi corazón, en tu corazón, de pasar esa prueba. Y justo por la gracia de Dios, esta semana en la Eclesía de los Jóvenes, preparé en inglés 8 páginas. Y estaba dispuesto a darla. Sin embargo, por la bendita gracia de Dios, solo cubrimos media página en 2 horas. Literalmente 2 horas, media página. Fue vida. Honestamente personalmente, me ministró tanto a mí volver a refrescar y entender esos principios. ¿Qué fue lo que enseñé? Que hay dos realidades. La realidad temporal es vacía y la realidad eterna que permanece. Ahora usted tiene que comprender algo. Toda palabra de Dios no es sonido. Toda palabra de Dios no es una doctrina. Toda palabra de Dios es una realidad. Cuando Dios te dice, yo te acepté en Cristo, eso no es un concepto. Es una realidad que tú necesitas permanecer, creer, habitar, hasta que se haga tu naturaleza. Y cuando ya se hace tu naturaleza, esa realidad de Dios, ahora tienes el carácter de esa palabra. Eso es profundo, hermanos míos. Me tomó 2 horas explicarlo a los muchachos y estaban bien tocados. Lo repito, cuando Dios te dice que en ti no hay condenación y lo escuchaste, lo entendiste como doctrina, ¿sabes qué hiciste? Palabra como sonido. Palabra como concepto. Pero para Dios no es un sonido, es una realidad. De hecho, Jesús dice, el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, Él tomará de lo mío, que son realidades, y te lo hará saber. Por lo tanto, en Juan 16, el Espíritu Santo es el Espíritu de la realidad. Tú le puedes decir Espíritu de la realidad. Y el profeta dice, el que se bendiga a sí mismo, bendígase en el Dios de la verdad. No es un concepto, no es un sonido, es una realidad. Y hasta que tú no veas, por ejemplo, Hebreos 10, que fuimos hechos perfectos, sin embargo tú te sientes todavía no aceptado,
¿Sabes qué hiciste, hermano mío? Una mera palabra, nada más, un mero sonido. ¿Sabe cuántos cristianos conozco? Tantos y tantos y tantos que tienen doctrina, pero no tienen realidad. Y para que una realidad se haga en ti naturaleza, se haga en ti el carácter, y para que tú tengas el permiso de usar esa palabra en tu boca, tú tienes que primero creer, entender, permanecer, y luego ser morada, hasta que se haga en ti realidad. Oye, eso es muy grande. Y eso es lo que significa el Dios en cuya presencia estoy. Y el profeta joven, Eliseo, tenía que apropiarse de 4 realidades. Y solamente cuando esas 4 realidades formaran su identidad, de tal manera que el comandante Naamán le ofreció dinero para hacerlo millonario instantáneamente. Y él lo rechazó. No por orgullo ni por jactancia, sino que significa, no puedo aceptar esto porque es una realidad temporal. Y él negaría las realidades eternas que sí tenía. O sea, vamos a repasar 4 realidades eternas para que tú tengas el permiso de Dios usar la palabra. De hecho, cuando vino Naamán al rey, el rey tiembla, se rasga sus vestidos, significando qué cosa, imposibilidad humana. Aquel rey está temblando, temeroso, lleno de miedo, demostrando imposibilidad. Se entera el profeta joven Eliseo, le dice que venga acá para que sepa que sí hay, no dice para que sepa que sí hay Dios en Israel, para que sepa que sí hay profeta en Israel. ¿Te das cuenta que tiene el permiso de usar la palabra de Dios? Hermano, si una verdad de Dios no se hace tu realidad, tú lo que tienes es vacío. El bautismo en aguas no es un rito, es una realidad. La cena del Señor no es un rito, es una realidad. Pero si tú no permaneces en esa realidad, tú no tienes el permiso de esa palabra y no vas a tener la autoridad de esa palabra. Y obviamente no vas a tener el fruto de esa palabra. ¿Y cuánta gente se bautiza? ¿Cuánta gente inclusive toma la cena del Señor? ¿Cuánta gente inclusive da los diezmos sin tener la realidad? Hay algo que tiene que estar resuelto en ti como realidad. El pecado ya fue resuelto en la cruz. ¿Por qué te sigues sintiendo condenado? Porque una sola ofrenda resolvió el pecado para siempre. Pero yo estoy seguro, en tu corazón te sientes condenado y no aceptado. Y tú te sientes no digno. ¿Por qué? Porque es una palabra vacía. No es una realidad en ti. Entonces, cuando tú oras, ¿qué vas a orar? ¿Realidad o vacío? Y de hecho se llama orgullo, se llama pecado. Wow. Comprende esto, por favor. Habían cientos de personas leprosas en Israel, dice Cristo. Pero solamente un pagano, una persona que no era de Israel, fue limpiada. Uno solo. El profeta no limpió a más nadie. Y estoy seguro que habían cientos de leprosos. Pero ¿por qué ellos no fueron limpiados? Teniendo allí. Ahora, comprende esto, por favor. Una jovencita esclava, tomada cautiva, fue la que marca que vaya al profeta de Israel, porque él lo va a sanar. Y ahora le hablan al rey, es de la posición espectacular, de influencia, y se rompe la ropa. Déjame decirte, ¿quién era libre? ¿El rey, que representa a Israel? ¿O la esclava, lejana? ¿Quién tenía fe? Te das cuenta que tú puedes ser hasta inclusive rey de Israel y te rascas la ropa porque estás lleno de miedo. ¿Cuál de las dos personas quieres ser? Porque en eternidad, aquella jovencita desconocida ni siquiera se da el nombre. Sin embargo, ella mostró una puerta de fe. Aquella joven desató asuntos hasta nacionales. ¿Te das cuenta que aquella joven, ella tuvo que vencer la ofensa?
Porque la arrancaron de su nación, la arrancaron de su familia, la ponen de sirvienta, ella tiene que resolver ofensa. Que felicidad no es esto, felicidad no es otro. Yo tenía mi novio y ahora no me voy a casar, y yo tenía planes de lunes de miel. Si tú no resuelves tu vida en valores eternos, tú eres inútil a la palabra. Wow. Aquella muchacha lo resolvió. Hermanos míos, la ofensa es mucho más grave de lo que tú piensas. Porque Dios te va a probar, arrancarte todos tus derechos, inclusive tu entendimiento. Porque aquella muchacha tiene que rendir su entendimiento. Como el Dios soberano, el Dios de amor, me permite a mí ser esclava. Y Dios en su poder la colocó en el lugar adecuado, en el lugar del comandante. Y tú puedes ver que ella pudo amargarse y privarse de la señal de la puerta de fe. Sin embargo, como ella resolvió eternidad en su corazón, ella permaneció, ella pudo en mi tierra. Hay un hombre que sí va a sanarlo. Wow. Dios mío, qué doncella. Por la eternidad va a ser recordada. De hecho, ya hice una cita para conocerla. Entonces, hermanos míos, comprende esto, por favor. No se trata de una experiencia, sino una vida rendida. Y mucha gente quiere experiencia con el Espíritu Santo. Yo te pregunto, ¿por qué razón paró el maná? El desierto comía maná. En el momento que entró en la tierra prometida, el maná se detiene. ¿Tú te has preguntado por qué se detiene en la tierra prometida? Eso es importante, tú entender el mover de Dios. Comprende, rinde tu entendimiento, por favor, y todos los días, por favor. Porque te va a hacer tropezar y vas a ser ofendible. Y tu fe va a ser hueca. Cuando tú hablas no tienes nada, ritología. No tienes poder y Dios no te va a usar. Dios no usa a la persona que no tiene palabra. Wow. Hoy por hoy la iglesia se ha concentrado en hacer convertidos. Y Dios nos mandó a hacer reino. Tú sabes que Cristo nos mandó a predicar eclesía. Y por eso es que hay un montón de gente convertidas, pero ninguno que quiere ser discípulo. Porque discípulo requiere ahora trabajar en tu carácter para formar la habitación de la palabra de Dios. Por eso es que ellos tenían que trabajar ahora la tierra y recoger el fruto. ¿Por qué? Porque ahora requiere responsabilidad, disciplina. De manera que piensas, de manera que sientes. Tú eres responsable de las paredes de esa casa. Y hay 4 realidades que tú tienes que vencer. Oro al Señor que nos dé tiempo para terminar. Así que la persona que cultiva su vida delante de la presencia de Dios es una que visualiza riquezas eternas. La fe es visualizar lo eterno a pesar de lo temporal. Aquella doncella era esclava y sirvienta, pero ella vivía en una realidad superior. El miedo, la depresión, la ansiedad, el afán y cuántas cosas son evidencias de lo temporal y tú eres ofendible. ¿Qué realidad tan grande esta, hermano mío? Así que se trata de un proceso, no de una experiencia. Para de buscar experiencias. La gente busca experiencia con el Espíritu Santo, pero no quiere ser un carácter para el Espíritu Santo. Tú necesitas el carácter de la palabra, de otra manera no vas a ser usado. Y para tener el carácter de la palabra, tú tienes que morar. Observa, los discípulos que habían estado con Jesús. Por la gracia de Dios, ayer fue mi reunión de cortejo. Literalmente 4 horas y media con esa pareja. Comenzamos a las 2, acabamos a las 6:30. Y no sentimos cuándo se fue el tiempo. Tú no puedes discipular sin pasar tiempo con. Ahora observa el secreto del profeta Eliseo. Es que tiene que vivir con Elías.
Él dejó a papá, dejó a mamá, dejó todo, dejó planes para vivir con el profeta anciano. ¿Qué es lo que enseña allí? Tú tienes que estar unido a. Estas verdades no se aprenden con doctrina, se aprende conviviendo. Eso es importante, hermanos míos. Por eso que el discipulado es convivir. Y nuestra vida de afán de hoy día no permite convivir. Con la justa nos saludamos. Con la justa. Y de dientes para afuera. A una vida temporal. A seguir un afán de vida temporal. A seguir una vida de preocupaciones temporales. Y por eso que no tenemos el poder de la palabra. Wow. Que Dios nos libre de las garras de lo temporal. Para tener una vida de convivir. Comprende, el discipulado es un engendramiento. Cuando tú convives con la persona, aquella hermosa parejita, les mostramos cómo vivimos, cómo pensamos. Tú tienes que mostrarle, y ellos tienen que ver por percibir, no por doctrina, que es fe, que es unión. Son 4 realidades que tienen que aprender ellos. Y yo oro que se las podamos mostrar. La primera, Gilgal. La segunda, Betel. La tercera, Jericó. Y la cuarta, Jordán. Entonces, comprende esto tan importante. Eliseo tenía que aprender eso conviviendo con Elías. El joven profeta Eliseo tenía que aprender esas 4 realidades, pero conviviendo. No era cuestión de un pizarrón y una tiza, explicarle un concepto. No. Ese no es el discipulado. Qué tremendo eso, tan importante, hermano santo. Mira lo que dice Elías. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos 3 años. Vaya, qué manera de usar la palabra. Eso lo dijo el profeta anciano. Y eso justo lo tenía que aprender el profeta joven. Que no habrá lluvia por mi palabra. Y volverá la lluvia por mi palabra. Por lo tanto, el profeta anciano tenía que estar habitando en realidades. Y Jesús lo dijo claramente, y justo 4. Si tú permaneces en mí. Ese Gilgal. Si tú permaneces en mi palabra, Betel. Si tú permaneces en mi amor, ese es Jericó. Si tú permaneces en mi gozo, y ese es Jordán. Tendrás mucho fruto. Hermano, si tú no moras en la palabra, hasta que se haga una realidad. Ayer venía esa preciosa parejita, yo estaba ocupado, yo no había limpiado mi patio. Mucho viento, mucha hoja, en fin. Así que temprano saqué mi máquina de soplar y comencé a limpiar, a soplar toda la casa. Y estando soplando, recogiendo hojas de otoño, Dios me decía, ¿tú te sientes realizado? En inglés, fulfilled. Yo me quedé ese, no señor, así es, no está realizado. Necesito que permanezca en esa realidad. Wow. No, realizado para mí es una palabra, nada más. Pero no es una realidad. En ti hay corazón de no estar contento completamente en mí. Por lo tanto, yo no le puedo enseñar eso a nadie. No tengo autoridad para enseñarlo. Ahora, observa esto. El profeta anciano era tan importante que era más grande que un ejército. De hecho, él se apoderó de un ejército.
Y le llaman a Elías carro de Israel y su gente de a caballos. Porque una nación vale los carros que tiene y los jinetes que tiene. Sin embargo, un solo hombre le llaman carro de Israel y su gente de a caballo. Elías era un ejército. O sea, tú te vuelves un ejército si sabes permanecer hasta que se haga una realidad en ti, no un concepto. Qué bueno que sabes los conceptos. Qué bueno que lo puedes enseñar. Pero no te has vuelto un ejército. Y antes de entrar a las 4 realidades, permítanme explicar algo, una frase, el oprobio de Egipto. Una frase muy importante. Porque cuando Israel salió de Egipto, lo primero que se le pidió es que se circuncidara, significando que ya no vives por tu brazo. La circuncisión es una señal en tu cuerpo que te recuerda todos los días, ahora tú vives por el brazo de Dios. Mi confianza es Dios. Y cuando yo vivo por mi brazo, le llaman oprobio. Por ejemplo, aquí una mujer lleva 10 años casada, pero no tiene niños, tiene un oprobio. En la mente hebrea, qué pena que no tiene criatura. Y eso es lo que significa Gilgal. Gilgal significa que tú eres circuncidado. Y se te quita el oprobio de Egipto. Wow. Tremendo eso. Así que vamos a entrar rápidamente. Las 4 pruebas. La primera, Gilgal. El valor de salir de Egipto. Ser circuncidado. No confianza en la carne. Eso tiene que ser una realidad en ti. Hermano, dice el libro Colosenses, Cristo es nuestra circuncisión. Y circuncisión no hecha en mano, sino por el poder de la resurrección, para que ya tú no vivas por la carne. Eso tiene que ser una realidad profunda. Tú eres un pueblo apartado. Tú no perteneces a Egipto. Qué serio esto, hermanos míos. ¿Qué representa Gilgal? Es el lugar donde se quita la piedra. De hecho, la palabra Gilgal significa eso, rueda la piedra, quita la piedra. Se quita el oprobio de Egipto. ¿Cómo se hace? Circuncidando el corazón. Ahora tú vives por el favor de Dios. ¿Cómo trabajaban en Egipto? Con los pies. Ellos hacían con los pies zanja, metían el grano y vivían dependiendo del río. Pero cuando tú entras a la tierra prometida, ya tú no vives, tú esperas del cielo. Hay un cambio. Tiene que una circuncisión. Significa una manera de vivir. Tiene una marca que tú vives así, esperando siempre. Yo no espero de otra manera. Y eso tiene que ser una morada, una realidad, no una doctrina, no una palabra vacía. Tremendo. Proverbios 16:3. Encomienda, ahí está la palabra Gilgal, a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. ¡Wow! La palabra allí es galal, rodar la piedra. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Y ahí aparece la raíz de esa palabra Gilgal. Nosotros pensamos y planeamos, pero solo el favor de Dios determina los resultados. Y esa es la circuncisión que yo necesito hacer. Mi corazón tiene que estar bien claro. Vivo por el favor de Dios, solo el favor de Dios. En cada segundo espero la lluvia del cielo. Es una manera de vivir. Y cuando tú vives así, tú no vives con una cara aquí esperando el cielo. No, hombre. Qué grande esto, hermanos míos. Salmo 37,
encontramos esa palabra de nuevo. Desde el verso 1, encomienda o rueda a Jehová tu camino. Entonces, encomienda o rueda a Jehová tu camino. Entrega tu camino en las manos de Dios. Entonces, hay una señal de confianza. En el Salmo 37, verso 1, no te impacientes a causa de los malignos. No tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahora observa verso 5, encomienda. Ahí está Gilgal. A Jehová tu camino, confía en Él, y Él hará. Esa es la primera lección que el profeta joven tenía que aprender al lado del profeta anciano. Esa es la manera del reino de Dios, del discipulado. Padre, ¿a quién engendro? ¿A qué persona tú quieres que yo enseñe? Pues no voy a enseñar teoría. Tengo que enseñar realidades. Y aquello que yo tengo permiso de usar en mi boca palabra, ahora la nueva pareja va a tener inclusive más porque él pidió una doble porción. ¿Entiende eso? Él no pidió una doble porción del Espíritu de Dios. Él pidió una doble porción del Espíritu de Elías, de la unción de Elías. Eso es muy clave, pa. Dios no está pidiendo una doble porción del Espíritu de Dios. No, yo nada más tiene una sola porción. ¿Qué significa? Que la persona que yo estoy discipulando va a ser más efectivo que yo. Como fue el caso del profeta joven Eliseo. Él hizo doble milagros que su papá espiritual. Wow. Esto es comida, hermanos míos. Yo quisiera detener ese reloj. Honestamente, estoy saltando hojas aquí para poder meter todo, embutirlo todo. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Eso es una realidad. Cuando tú entregas tu camino a Dios, tienes un camino seguro. Eso es lo primero que tú tienes que resolver. ¿Por qué? Por favor, entienda qué ocurrió en Gilgal. Para el hebreo decir Gilgal está cargado. En Josué 5, lo primero que hizo Josué en Gilgal fue circuncidar a la segunda generación. Aquella generación que murió en el desierto y nació una nueva generación. Esa nueva generación no se había circuncidado. Y lo primero que tiene que hacer Josué es cortar y cortar. Pasó todo el día cortando. ¿Sabe cuántos hombres cortando? De 20 años para arriba. Wow. Es una marca dolorosa. Nosotros leemos cortar y ya, no, por favor. Un hombre queda inútil por un mes. Literalmente inútil cuando le cortan su parte. Significando que algo doloroso, te van a arrancar tu confianza. Te van a arrancar tu fuerza y todo te van a arrancar tu entendimiento, porque tú entiendes con tu cabezota. Algo que tú tienes que ser circuncidado es tu cabeza. Tu entendimiento tiene que ser circuncidado. Lo rindo a los pies de Dios porque no voy a entender ni jota aunque lea 10 veces la Biblia. Al menos que tú me lo ilumines. Por eso que vemos tanta gente cabeza chueca. Por años, ¿de dónde viene esta gente? Y yo le preguntaba, padre, ¿qué pasa? No han rendido su cabeza. No han ido a Gilgal. Tú tienes que ir a Gilgal a circuncidar tu cabezota. Y decirle a Dios, totalmente soy inútil para comprender. Tengo que depender de ti, no de mi pasado razonamiento, estudio. Wow. Y el profeta joven tenía que pasar esa prueba. ¿Cómo? Conviviendo. No era una clase, no una teoría. Viendo cómo es un hombre que tiene confianza en Dios.
Por eso es que él tiene que dejar papá y mamá y venirse y dejar todo. A venirse a aprender. Digo a los jóvenes, a los ya, ¿estás dispuesto a aprender? Qué grande esto, amados santos. Así que lo primero que hace Josué en Gilgal es la circuncisión. Lo segundo que hace Josué en Gilgal, observe, la cena del Señor. Porque no habían tomado la cena del Señor desde que salieron de Egipto, 40 años sin tomar la cena. ¡Wow! Eso es serio. 40 años sin tomar la cena. Significando un nuevo comienzo. ¡Qué serio! Lo tercero que pasa en Gilgal, y voy muy rápido, perdón, hermanos míos, es que le sale el varón con la espada desenvainada. Todo eso ocurrió en Gilgal. Y la gran mayoría de juventud occidental no saben ni jota. Por lo tanto, Josué tenía que estar circuncidado, la cena del Señor, que dependo, 100% dependo de ti. Y tercero, no es por mi espada. No. Josué 5:9. Qué versículo tan importante. Y Jehová dijo a Josué, mira lo que Dios dice a Josué. Hoy es quitada. Pon la palabra allí, Galal. Ahí está. De vosotros el oprobio de Egipto. Ya tú no eres más de Egipto. Yo recuerdo cuando Giovanita llegó a Nueva York, y menos mal que ella desobedeció. Porque la mamá le dijo, no te enamores de colombianos. Porque decir colombiano es decir qué cosa, seamos honestos. Droga. Inmediatamente. Ese es el oprobio que tenemos. Literalmente decir colombiano es decir droga. No digo otras naciones para no ofender a nadie, porque la ofensa, hay que saber manejar las ofensas. Entonces, pero decir X nación, inmediatamente hay un oprobio. Que cuando tú sales de Egipto hay un oprobio y tiene que ser quitado. Así que Giovanita llega por primera vez a Nueva York y la mamá le recibe con el tremendo consejo, no te enamores de colombianos. ¿Qué le habrá pasado a la señora con los colombianos? Estoy seguro que nada bueno. ¿Estamos, amados míos? Ese es el oprobio. Y aquí dice en el verso 9, y Jehová dijo a Josué, hoy es quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Es decir, confiar en tu propio brazo. Por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado, ¿qué cosa? Gilgal, y dice, hasta hoy. Cada vez que aparece la palabra hoy, es un principio de eternidad. Entonces, cuando el profeta joven le dice, dame una doble porción de tu unción, dice, duras cosas pedido. Dice, pero si tú permaneces, cuando yo sea quitado, se te dará. Esa es la prueba. Él tiene que pasar la prueba y lo lleva en 4 ciudades. La primera, entonces los profetas de escuela le dicen, tú sabes que tu maestro va a ser quitado. Significando que estás perdiendo el tiempo con ese pastor que te está enseñando esos principios. Y tú tienes que saber pasar la prueba. Porque ¿qué era lo más recomendable? Ir a la escuela de reconocimiento. Pero recuerda, Naamán no vino a la escuela de profetas, vino al... Yo he ido a tantos pastores de esos grandes. Yo recuerdo una mega iglesia donde uno de los pastores tenía cáncer. Y resulta que me buscan eso a mí. Y yo digo, ¿y por qué no van a donde ellos mismos? Fui al hospital de señor blanco, americano, de renombre, reconocido, y me buscaron fue a mí.
Y fui, oré y fue sanado de cáncer. Se alborotó la pólvora, entonces andan buscándome y el otro le pasó la voz al otro y al otro y al otro. Y llegó un punto y dice, no más. Busquen a su escuela de pastores. Tú tienes que pasar la prueba, hermanos míos. Wow. Así que en Gilgal es el lugar de gobierno, porque ahí es que ellos comienzan a tomar posesión de la tierra prometida. Josué no se movió de Gilgal. De Gilgal ahí comienza el gobierno. Tomaron a Jericó, tomaron las ciudades desde Gilgal. Hicieron la primera Pascua después de 40 años en Gilgal. ¡Wow! Tremenda fiesta. Todo eso enriquecido de historia y de valor espiritual tenía que estar ¿en dónde? En el corazón del profeta joven. De otra manera no puede usar la palabra. Y cuando venga un Amán, no puede decir que venga a mí para que sepa que sí hay profeta en Israel. ¡Wow! Qué serio esto, hermanos santos. Justo en Gilgal se acaba el maná, significando disciplina. Joven, hay disciplina. Yo le hablaba a esa parejita, yo estoy dispuesto a seguir con ustedes, dependiendo si ustedes quieren ser entrenados. Vamos a reunirnos cada 2 meses, cada 3 meses, y yo quiero abrir todo mi corazón. Y el maná cesó al día siguiente que pisaron Gilgal. Desde el momento comenzaron a comer el fruto de la tierra. Y los israelitas nunca más vieron el maná. Wow. Qué grande esto, hermanos santos. Así que, ¿qué representa vivir desde Gilgal? Cultivar un corazón totalmente circuncidado del oprobio de Egipto, para tener totalmente los intereses del reino de Dios. Es su corazón rendido, incluyendo el entendimiento, incluyendo la confianza. La segunda prueba, hermanos míos, es Betel. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Tiene que estar en ti, joven, esa pasión de no dejarlo. Una definición en ti, yo no te dejaré. Y van a haber insinuaciones, deseos, en fin, cuántas cosas para que tú sueltes el camino. Segunda de Reyes 2:2, vive Jehová y vive tu alma, que yo no te dejaré. Es decir, aquel profeta joven tiene que pasar la prueba de Betel. Wow. Ahora, hermanos míos, Eliseo permaneció hasta llegar a la petición sin límites. ¿Cuál es la petición sin límites? Quiero una doble porción de lo que tú tienes. Wow. ¿Tú sabes que tú tienes petición sin límites? El que sabe usar la palabra de Dios tiene la petición sin límites. Wow. Volverse a una doncella y le decirle que está estéril 7 años, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que este año quedarás embarazada, y será varón, y será sin dolor, para que tú sepas que esto no es palabra de hombre, sino de Dios, y será parto natural. Eso significa tener la petición sin límites. ¿Qué haciendo?
Y el profeta anciano le dijo, pide lo que quieras que yo haga por ti. Esa es la petición sin límites. Y al joven le dice, una porción doble de lo que tú eres. Wow. Porque se necesita tener íntimamente estar unido. Y es lo que tenían los discípulos, es lo que tenía la iglesia primitiva. ¿Sabe qué tenía la iglesia primitiva? No tenía dinero, no tenía esto, lo otro, pero vaya que tenían unidad. Tenían unanimidad. Y por eso que tenían la petición sin límite. Presencia entre ellos. Permiso de la palabra, hermano santo. Betel aprendemos algo. Ya lo hemos aprendido perfectamente, que es la casa de Dios. Lo segundo que tiene que aprender el profeta joven, el valor del cuerpo de Cristo. En Betel se mueren las individuales. Los llaneros solitarios. Tenemos que aprender el valor del cuerpo. Wow. Grandioso esto, hermanos míos. Tú tienes que comprender algo. Dios desea edificar una casa, un cuerpo. Cuando vamos a una célula, es conciencia de cuerpo. No es una reunión más. Llegar a ser un cuerpo es tan difícil. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es muy individualista. Demasiado egoísta. Para eso yo tengo que rendir, si lo primero tengo que rendir mi entendimiento, lo segundo tengo que rendir mis propósitos, mis planes. En Betel tú rindes tus planes, porque ahora tienes un nuevo plan, ser cuerpo, edificar el cuerpo. Muchos predicadores son muy dotados, pero ellos no están edificando la casa. La gente entra, la gente se va, con la justa medio se saludan. Eso es todo. Cada uno busca lo suyo. Dios no quiere que tú seas salvo nada más. Dios quiere que tú seas parte de un cuerpo. Qué grande esto, hermanos míos. Dios busca un vaso de Betel, una persona que tenga el valor del cuerpo. Por eso cuando tomamos la cena del Señor sin discernir el cuerpo de Cristo, juicio comemos y muchos están débiles y enfermos. Porque ese pancito y ese juguito de uva tan insignificante tiene que tener una conciencia. Pertenezco a un cuerpo, me debo a un cuerpo. Tengo un deber para el cuerpo. Y vivo para este cuerpo. Wow. Qué tremendo eso, hermanos míos. Así que tenemos que ser quebrantados a la vida egoísta, a la vida individual. Grandioso esto, hermanos santos. Pablo dice, sufro por usted, y no tan solo por esto, sino a que aquellos que aún no han visto mi rostro, hasta que Cristo sea formado, hasta que conozcan las riquezas. Tercero, hermanos míos, la tercera prueba, en 2 de Reyes 2:4, es en Jericó. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, es decir, pasa la prueba, porque Jehová me ha enviado a Jericó. ¿Qué significa Jericó? No vivir con pasiones, sino con valores eternos. Así que primero fe, segundo cuerpo, tercero valores eternos. Y eso implica vivir en victoria contra las pasiones temporales. Porque Jericó es pasiones temporales. Lo interesante es que en esa ciudad de pasiones temporales, ¿quién es el que se salva? Una ramera. Una persona que vive para las pasiones temporales. Y la genealogía de Jesús viene de esa ramera. Rahab. Wow. Entonces, en Jericó tú tienes que vivir por valores eternos.
Sí, significando que tú tienes que sacrificar las pasiones temporales, los placeres temporales. Y no a todo el mundo le gusta eso. Vivimos plagados y plagados de placeres temporales. Y aquel joven tenía que vencer esa prueba. Otra vez, Jericó significa sacrificar lo temporal. Qué tremendo eso, hermanos míos. Ahora, observe, justo en Josué capítulo 6, recuerda, después que hicieron todo eso en Gilgal, Josué capítulo 6, Josué conquista Jericó y la destruye, y Josué pone una maldición. Mira esta enseñanza aquí tan profunda. Toda persona que vive para lo temporal es al precio de sus propios hijos. Vamos a verlo. Toda persona que vive para los placeres temporales y valores temporales y no se dedica a los valores absolutos, el precio es alto. Tus propios hijos. Vamos a probarlo rápidamente. Josué capítulo 6, verso 26. En aquel tiempo hizo Josué un juramento. Maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Es un principio hasta hoy. Y Josué lo declaró. Ahora observa en Primera Reyes 16:34, un rey trata de reedificar a Jericó. ¿Y cómo lo hace? Con la sangre de su hijo. Cada vez que yo tengo valores de Jericó, hay un precio. El precio son los hijos. Primera Reyes 16:34, en su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó. A precio de la vida de Abirán, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas. Tal como había dicho Josué. Conforme la palabra que Dios dijo a través de Josué. Observa la palabra. Josué era un hombre que dio una palabra, y esa palabra se cumple por la eternidad. Qué poderoso esto, hermanos míos. Pregúntate, ¿qué profeta viejo Dios te está dando a ti? ¿Qué profeta anciano? ¿A qué hombre tú te estás uniendo? Pues una mujer para ti. Bueno. Tenemos tantos estándares inmorales. Hemos quitado todo lo absoluto, y en Jericó se tiene que poner lo absoluto. Vivimos una sociedad 100% temporal. Ya ni siquiera casarse, ya ni siquiera tener hijos, en fin, cuántas cosas temporales. La primera orden de la presidenta de México, Dios mío, puro género, derecho del género, de esas cuestiones, de igualdad de género. ¡Qué absurdo! Cosas que van a destruir la moralidad total de una nación. ¿Por qué? Porque se están quitando los absolutos. En Jericó tú tienes que aprender algo. Tú no puedes quitar los absolutos de Dios. Porque te va a costar ¿qué cosa? Tus hijos. Tremendo esto, hermanos santos. Tremenda advertencia. Y mira lo que dice claramente, mi pueblo he destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré como sacerdote. Como has olvidado la ley de Dios, los absolutos, yo me olvidaré de tus hijos. ¿Sabe lo que viene para esas naciones que cambian los absolutos por lo temporal? La generación de jóvenes destruida. Ese es el precio tan alto.
cambiaré pues tu gloria en afrenta. Es una palabra absoluta, Oseas 4, 6 al 7. No, tú no puedes cambiar los absolutos. Entonces, lo primero que tenía que aprender aquel joven es fe, un corazón circuncidado. Segundo, el valor de la casa. Tercero, el valor de los absolutos. Y eso no puede ser doctrina, tiene que ser una morada en tu corazón. Grandioso esto, hermanos míos. Hemos cambiado las verdades por el relativismo. Ahora el mundo nos indica a nosotros cómo educar a nuestros hijos. Y no hay cristiano que se le pare. Y nuestros hijos desprecian los caminos de Dios, no tienen temor de Dios. Absolutamente. ¿Por qué? Porque los padres no saben pasar la prueba de Jericó. Bueno. Tú no tienes permiso de usar la palabra de Dios, como la usó Josué. ¿Por qué razón? Porque es una realidad. Jericó, tú no has habitado. No es una morada en ti. Wow. Entiende, la palabra que tú no moras, no puedes usar. Y terminamos, hermanos míos. Por favor, tome estas notas, son 14 páginas. Ahora, ¿qué sucede en Jericó? Cuando tú quitas los absolutos, hay algo que cae, el culto al ego. El culto al yo. Cuando los absolutos morales son quitados, falsos dioses inevitablemente tomarán su lugar. Arranca los absolutos y tú vas a ver como los dioses dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Es un culto al ego. El yo, el cuerpo, todas esas cuestiones temporales. ¿Cómo maximizo mis placeres? La libertad personal es un Dios. Eso pasa en Jericó, cuando tú no vives para los absolutos de Dios. Y terminamos con la última prueba. La cuarta prueba es en Jordán. Segunda de Reyes 2.6. Segunda de Reyes 2.6. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Es una confesión de fe. Jordán es un río muy común. Los ríos más comunes. Nada espectacular. Pero ahí tú haces una confesión de fe. De hecho, a Naamán lo mandaron a bañarse 7 veces. Simbolizando 7 veces obediencia. Y ahí muere el orgullo. Para que sea limpio de la lepra por fuera y la lepra por dentro. Porque él tiene una peor lepra por dentro, el orgullo. Y todas sus actitudes fueron cambiadas. ¿En dónde? En el Jordán. De hecho, él dijo, ¿acaso en Damasco no hay mejores ríos? Entonces, en el Jordán tú aprendes una lección muy grande. Las cosas sencillas que te van a enseñar fe. Es una confesión de fe. Y justo en ese Jordán, el Mesías de Mesías se bautizó. Significando que él va a coger lo sencillo para hacer lo extraordinario. Que entiéndeme, no hay río extraordinario en la tierra sino el Jordán. Ni el Nilo le gana, ni el Amazonas le gana, que son los 2 ríos más caudalosos y más imponentes de la tierra. El Jordán es el Jordán. Por una sola razón, Jesucristo se bautizó allí. Y tú tienes que entender qué pasa en Jordán. Es una confesión de fe. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto, hermanos míos! Grandiosa esta realidad. Ahora, ¿qué sucede en el Jordán? Esto es importante y con esto termino. En Josué capítulo 3,
los sacerdotes ponen su pie en el agua y el agua se abre y pasan en seco. Es decir, Jordán es vivir solo por fe. Sin fe es imposible agradarle a Él. Y esa era la vida que tenía el profeta anciano. Y el profeta joven tenía que pasar esa prueba. Joven, estás pasando la prueba de vivir solo por fe. Tu gozo viene de fe. Tu alegría viene de fe. Tu realización viene de fe. Tu dicha viene de fe. ¿Estás esperando de algo temporal algo? Todo de ti viene por fe. Recuerdo cuando compramos nuestra primera casa y era un salto como de $1,100. Y dimos la palabra de fe. Nunca llega un pago tarde. ¿Sabes por qué la gente no deja los trabajos y las miserias y les quita el tiempo y se excusan? Es que tengo que pagar. Y dicen, no tienes que pagar. No sabes vivir por fe. La gran mayoría de cristianos no saben qué significa Jordán. Viven por sus esfuerzos, viven por sus luchas y están amargados y tienen lepra por dentro y lepra por fuera. Porque no saben vivir por fe. Wow. En el momento que aquellos sacerdotes, versos 16, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Vaya, qué tremendo eso, hermanos míos. Qué grande esta confianza que Dios nos da. Permítame terminar. 4 preguntas rápidamente. Gilgal. El valor de salir de Egipto. Ser circuncidado. ¿Qué pasa cuando tú sabes esta verdad? Defines tu existencia. Defines tu identidad. Eso sucede en Gilgal. Ahí pasamos a Betel, el valor de la casa. El valor del cuerpo. ¿Qué pasa cuando tú no tienes el valor del cuerpo? Tú tienes una vida individual, egoísta, y tú no tienes el derecho de la palabra. Ahora vas a ser tentado más allá de tus fuerzas. La persona individual va a ser tentado más allá de sus fuerzas y pondrá a su familia en gran peligro. Jericó. Vivir por valores absolutos. Victoria contra los placeres temporales. ¿Qué pasa cuando tú no tienes los valores absolutos? Tú caerás víctima del relativismo. Y otros enseñarán a tus hijos. Tus hijos no van a aprender absolutos de ti. Y una lección que no van a aprender tus hijos de ti es el temor de Dios. El temor no es una doctrina, es algo que el papá enseña. Wow. Y por último, hermanos santos, Jordán. Confesión de fe. ¿Qué pasa cuando tú no tienes un corazón resuelto en fe? Tú no vas a vivir con el poder. Y tendrás una vida plagada de aflicciones. Ay, Dios mío. Terminamos con Zacarías. Zacarías capítulo 13:8. Aleluya, gloria a Dios. Espero que usted aprendió algo en esta meditación. Y acontecerá en toda la tierra. ¿En dónde? Toda la tierra. Dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas de él. Y se perderán. ¿Cuántos se van a perder? 2/3 partes. Mas la tercera quedará en ella. Ahora, ¿qué hace Dios con la tercera parte? Observa. Y meteré en el fuego a la tercera parte.
y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Entonces, esa tercera parte, probada, fundida, él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él me dirá, Jehová es mi Dios. Yo te digo, espero que tú seas de la tercera parte, y espero que sepas pasar la prueba, para que entonces sí de corazón puedas decir, Jehová es mi Dios, y él dirá, tú eres mi pueblo. Padre, te adoramos, te bendecimos. Santo, grande, glorioso es tu nombre. Bendito para siempre. Gracias por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muchas